Podcast presenta un espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. La niebla salina se pegaba a los adoquines del puerto de Barcelona como una segunda piel sucia y aceitosa, mientras la ciudad de las bombas despertaba bajo el cielo plomizo de un siglo que apenas comenzaba a andar. Era una época de hierro y vapor donde las chimeneas de las fábricas del pueblo nuevo escupían su aliento negro contra el horizonte dibujando cicatrices de hollín sobre el Mediterráneo y donde la vida de un hombre valía lo que pesaba su lealtad o lo que tardaba en enfriarse una bala en la recámara de una pistola Browning. En medio de aquel laberinto de callejuelas húmedas y pasiones incendiarias caminaba un hombre que proyectaba una sombra más larga y densa que la de la propia noche. Su nombre era Manuel Bravo Portillo y su historia estaba escrita con la tinta invisible de la traición y la sangre roja de la violencia política. Había nacido lejos de allí en las Islas Filipinas bajo el sol abrasador de un imperio que se desmoronaba entre los dedos de una España vieja y cansada. Aquel calor tropical y la sensación de derrota perpetua forjaron en él un carácter duro como el pedernal y una moral flexible capaz de adaptarse a cualquier circunstancia siempre que el beneficio fuera tangible y sonante. Cuando el desastre del 98 obligó a arriar la bandera gualda en el Pacífico, Bravo Portillo cruzó el océano para instalarse en una Barcelona que hervía de agitación social y conspiraciones. No tardó en encontrar su lugar en la jefatura superior de policía, donde su astucia natural y su falta de escrúpulos lo convirtieron pronto en una pieza indispensable para mantener el orden en una ciudad que siempre parecía estar al borde del estallido. Era un hombre de estatura media pero de presencia imponente, con una mirada que parecía desnudar las intenciones de quien se cruzaba con él y una sonrisa que rara vez llegaba a sus ojos. Se movía por los bajos fondos con la misma soltura que por los despachos oficiales, tejiendo una red de informantes, confidentes y matones que le debían favores o temían su ira. Para Bravo Portillo la ley no era un dogma sagrado sino una herramienta más en su arsenal, un instrumento que podía blandir como un garrote o esconder como una daga según le conviniera a sus intereses. Entonces llegó la guerra. No fue una guerra que se librara en las trincheras del Somme o en los campos embarrados de Verdún, sino una guerra de sombras y susurros que transformó Barcelona en el mayor nido de espías de Europa. Mientras el continente se desangraba bajo el fuego de la artillería, España permanecía neutral, pero esa neutralidad era una farsa en las calles del Raval y en los salones del Hotel Ritz. Alemanes y aliados se disputaban el control de la información y el sabotaje, y en medio de aquel tablero de ajedrez mortal Manuel Bravo Portillo vio la oportunidad de su vida. Los agentes del Kaiser buscaban hombres decididos y con acceso al poder, y el policía español encajaba en él perfil como un guante en una mano. Pronto los marcos alemanes empezaron a fluir hacia sus bolsillos con la misma regularidad que las mareas, y Bravo Portillo se convirtió en los ojos y los oídos de Berlín en la costa catalana. Su traición no era una cuestión ideológica, pues los conceptos de patria o lealtad le resultaban ajenos y difusos. Era una cuestión de negocios. Desde su despacho orquestaba operaciones que enviaban barcos al fondo del mar y hombres a la muerte. Facilitaba pasaportes falsos, proporcionaba información sobre las rutas de los mercantes aliados y hacía la vista gorda ante las actividades de los submarinos alemanes que acechaban como tiburones de acero en las aguas del Mediterráneo. Hubo noches en las que, mientras cenaba opíparamente en los mejores restaurantes de la ciudad, marineros mercantes se ahogaban en la oscuridad de las aguas frías, víctimas de la información que él mismo había vendido. Pero el remordimiento no era un invitado que se sentara a su mesa. Para él aquellos hombres eran simples daños colaterales, peones sacrificables en una partida donde él jugaba para ganar. Sin embargo, su guerra no era solo contra los enemigos de Alemania. En las calles de Barcelona crecía otro enemigo, uno que él consideraba más peligroso y visceral porque amenazaba el orden establecido que le permitía prosperar. El anarcosindicalismo ganaba fuerza en las fábricas y en los barrios obreros, y la Confederación Nacional del Trabajo se erigía como un gigante que desafiaba a la patronal y al Estado. Para Bravo Portillo los sindicalistas no eran trabajadores que luchaban por sus derechos, sino una plaga que debía ser exterminada. Salvador Seguí, conocido como el Chico del Azúcar, y Ángel Pestaña eran nombres que le sabían a hiel en la boca. Veía en ellos el caos, la anarquía, la destrucción de todo lo que le permitía ser quien era. Así comenzó su doble juego, su danza macabra entre el espionaje internacional y la represión interna. Bravo Portillo no se limitaba a detener a los agitadores. Él creaba el crimen. Organizaba atentados de falsa bandera, colocaba bombas para culpar a los anarquistas y utilizaba a su propia
Banda de pistoleros para eliminar a aquellos que se interponían en su camino o en el de sus amos. La llamada Banda de Bravo Portillo era un grupo heterogéneo de criminales comunes, policías corruptos y matones, a sueldo, que sembraban el terror en las calles bajo el amparo de su placa. Eran los precursores del pistolerismo, los arquitectos de una espiral de violencia que teñiría de rojo los adoquines de la ciudad condal durante años. La impunidad parecía ser su compañera más fiel. Se paseaba por el paralelo como un rey sin corona, saludando a las vedettes y recibiendo el respeto temeroso de los camareros y los porteros. Pero la soberbia es un pecado que los dioses del destino castigan con severidad, y Bravo Portillo cometió el error de creerse intocable. Sus actividades a favor de Alemania se volvieron tan descaradas que era imposible ignorarlas. Los servicios de inteligencia aliados le seguían la pista y los propios anarquistas comenzaron a investigar al hombre que los perseguía con tanta saña. Fue el periódico Solidaridad Obrera el que asestó el primer golpe mortal a su carrera. En una mañana fría que olía a tinta fresca y escándalo, las rotativas escupieron una edición que sacudió los cimientos de la sociedad barcelonesa. Allí en primera plana estaban las pruebas de su traición. Cartas, documentos, testimonios que vinculaban al comisario Bravo Portillo con el espionaje alemán. La correspondencia con el barón von Roll, el jefe de la inteligencia alemana en Barcelona, quedó expuesta a la luz pública. Se leía cómo informaba sobre la salida de buques que luego eran torpedeados, cómo cobraba por cada servicio prestado, cómo vendía la seguridad de su propio país por un puñado de billetes extranjeros. El escándalo fue mayúsculo. La sociedad bien pensante, que había tolerado sus métodos brutales contra los obreros, no podía perdonar tan fácilmente la traición a la neutralidad nacional, o al menos la vergüenza pública de que se supiera. Fue procesado y encarcelado, pero la justicia de aquella época era una dama ciega que a menudo levantaba la venda para ver quién ponía las monedas en la balanza. Aunque fue apartado oficialmente del cuerpo de policía, su influencia no desapareció entre los muros de la prisión. Al poco tiempo estaba de nuevo en la calle, absuelto por falta de pruebas contundentes, o quizás por el exceso de secretos que guardaba sobre hombres poderosos que preferían verlo libre y callado antes que encerrado y hablando. Pero algo había cambiado. Ya no era el comisario todopoderoso que dictaba la ley desde su despacho. Ahora era un paria oficial, un hombre marcado. Sin embargo, lejos de retirarse, Bravo Portillo redobló su apuesta. Si no podía ser el policía que mantenía el orden, sería el mercenario que imponía el caos. Se puso al servicio directo de la patronal más reaccionaria, ofreciendo sus servicios para combatir el sindicalismo con métodos que ya no necesitaban guardar ni siquiera la apariencia de legalidad. Reorganizó su banda, ahora conocida en los susurros de las tabernas como la Banda Negra, y declaró una guerra abierta y sin cuartel contra la Confederación Nacional del Trabajo. El año 1919 fue un año de plomo. La huelga de la canadiense había paralizado Barcelona y demostrado la fuerza inmensa de los trabajadores organizados. La burguesía estaba aterrorizada y clamaba venganza. Bravo Portillo se ofreció como el instrumento de esa venganza. Sus hombres patrullaban las calles armados hasta los dientes, secuestrando, golpeando y asesinando a líderes sindicales y obreros destacados. Era el terror blanco desatado, una cacería humana en la que el antiguo comisario se sentía en su elemento. Pero la violencia engendra violencia y la sangre llama a la sangre. Los anarquistas que habían visto caer a sus compañeros decidieron que la bestia debía morir. Los grupos de acción anarquistas, hombres curtidos en la dureza de la fábrica y la cárcel, empezaron a vigilar sus movimientos. Sabían que era peligroso, que siempre iba armado y escoltado, pero también sabían que todo hombre tiene sus rutinas, sus debilidades, sus momentos de descuido. Bravo Portillo, confiado en su fama y en el miedo que inspiraba, seguía moviéndose por la ciudad con cierta arrogancia. Creía que sus enemigos no se atreverían a tocarlo, o que sus reflejos de viejo policía lo salvarían de cualquier emboscada. Era el 5 de septiembre del año 1919. El verano daba sus últimos coletazos y el aire de la tarde era pesado y pegajoso. Bravo Portillo había pasado la tarde en compañía de una mujer rubia, una de sus amantes, en una casa de la calle Santa Tecla. Al salir el sol comenzaba a declinar, pintando de tonos anaranjados y violetas las fachadas de los edificios modernistas del ensanche. Caminaba tranquilo, quizás pensando en el dinero que había cobrado esa semana o en el próximo golpe que planeaba contra los sindicalistas. Iba del brazo de la mujer y charlaba animadamente, sin percatarse de las sombras que se movían a su alrededor.
Al llegar a la esquina con la calle Córcega el destino le salió al paso. No llevaba guadaña sino pistolas estar y miradas de odio acumulado durante años de humillaciones y torturas. Eran 3 o quizás 4 hombres jóvenes con gorras caladas y manos firmes. No hubo palabras ni advertencias ni juicios sumarísimos. Solo el estruendo seco y repetido de los disparos que rompieron la monotonía de la tarde barcelonesa. Bravo Portillo sintió el impacto de las balas antes de escuchar el sonido. El plomo caliente le mordió el pecho y el cuello cortando de raíz cualquier intento de reacción. Cayó al suelo pesadamente con la sorpresa dibujada en el rostro, un gesto estupefacto de quien no puede creer que el final haya llegado de esa manera tan banal y repentina. La mujer gritó un alarido agudo que resonó en las calles vacías mientras los agresores se dispersaban, rápidamente perdiéndose en el laberinto de la ciudad que los protegía. El antiguo comisario, el espía del Kaiser, el azote de los anarquistas, quedó tendido en la acera mientras un charco oscuro se ensanchaba bajo su cuerpo, manchando su traje impecable y mezclándose con el polvo del camino. La gente comenzó a asomarse a los balcones y algunos transeúntes se acercaron con cautela, temerosos de que la muerte siguiera rondando por allí. Algunos dijeron que intentó decir algo, que sus labios se movieron buscando una última confesión o una maldición final, pero solo salió un borbotón de sangre y silencio. Su muerte no trajo la paz. Al contrario, fue el preludio de una época aún más oscura. Su asesinato desató una sed de venganza en la patronal y en los sectores más duros del ejército y la policía, que llevaría al auge del pistolerismo a sus cotas más sangrientas. El barón de Koenig, un personaje aún más siniestro y misterioso, tomaría el relevo en la organización de las bandas antiobreras y los muertos seguirían amontonándose en las esquinas de Barcelona durante años. Pero Manuel Bravo Portillo ya no vería nada de eso. Su tiempo había terminado. Su cadáver fue levantado y llevado al depósito judicial. Allí, bajo la luz cruda de las lámparas eléctricas, el cuerpo que había sido temido y odiado por miles se convirtió en un simple objeto de estudio forense. Las autopsias revelaron los trayectos de las balas que habían destrozado órganos vitales, poniendo fin a una vida dedicada a la intriga y la violencia. En sus bolsillos se encontraron dinero, tabaco y quizás alguna carta comprometedora que ya nadie leería con el mismo interés. El entierro fue un evento tenso, vigilado por la policía y asistido por pocos amigos leales y muchos curiosos. No hubo grandes discursos ni honores de Estado. Fue el adiós discreto a un hombre que había vivido en las sombras y que había muerto víctima de las mismas leyes brutales que él había ayudado a imponer. En los barrios obreros, sin embargo, la noticia corrió como la pólvora. En las tabernas del Raval y en los ateneos libertarios se brindó esa noche con vino barato. No por alegría ante la muerte de un ser humano, sino por el alivio de saber que uno de sus verdugos más implacables ya no volvería a levantar la mano contra ellos. La figura de Bravo Portillo quedó grabada en la memoria colectiva de la ciudad como el arquetipo del policía corrupto y el villano de una novela negra que la realidad se había encargado de escribir. Su historia se contaría una y otra vez, mezclada con la leyenda y el mito. Se hablaría de sus fiestas con los espías alemanes, de su crueldad en los interrogatorios, de su mirada fría y calculadora. Se convertiría en un fantasma más de la Barcelona del pistolerismo, una sombra que acechaba en las esquinas de la historia, recordándonos que en tiempos de crisis la línea entre la ley y el crimen es tan delgada que a veces desaparece por completo. Con el paso de los años, el nombre de Manuel Bravo Portillo se fue desvaneciendo de las conversaciones cotidianas, quedando relegado a los libros de historia y a las crónicas de sucesos de una época convulsa. Pero su legado de violencia y su papel en la red de espionaje que cubrió la ciudad durante la Gran Guerra permanecieron como un testimonio de lo bajo que puede caer el ser humano cuando la ambición y la falta de escrúpulos se encuentran con el poder. La ciudad siguió creciendo, cambiando, olvidando. Las fábricas cerraron o se transformaron, los viejos cafés dieron paso a nuevos negocios y las cicatrices de la guerra social se fueron cubriendo con nuevas capas de asfalto y tiempo. Sin embargo, en ciertas tardes de septiembre, cuando la luz cae de una manera especial sobre las calles del Ensanche, y el viento trae un eco lejano del mar, parece que aún se puede escuchar el paso firme de un hombre que se creía dueño de la ciudad y el eco seco de unos disparos que le recordaron que al final todos somos mortales. Así concluye el relato de una vida marcada por la oscuridad. Una existencia que transitó por el filo de la navaja, jugando con fuegos que terminaron por consumirla. Manuel Bravo Portillo fue hijo de su tiempo y de sus circunstancias, pero también fue el arquitecto de su propia destrucción.
En el gran teatro de la historia su papel fue el del villano necesario, el antagonista que permite entender la magnitud de la lucha de aquellos que se le opusieron. Su final en una acera de Barcelona no fue heroico ni trágico en el sentido clásico, fue simplemente el cierre lógico de una ecuación escrita con violencia. Y mientras la noche cae sobre la ciudad y las luces se encienden una a una, recordamos que las sombras del pasado nunca se van del todo, solo esperan agazapadas en la memoria para recordarnos quiénes fuimos y de qué somos capaces. Espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Gracias por su atención, hasta la próxima edición del programa.